En 1968, una maestra de escuela viuda en la zona rural de Iowa vivía con $42 a la semana de su cheque del Seguro Social. Tenía un cajón en la cocina con 3 fichas. Cada ficha contenía una receta con 3 ingredientes y nada más. Comió de esas fichas durante los últimos 11 años de su vida, y su médico dijo que sobrevivió a todos los hombres que había conocido. El número 9 de esta lista estaba en una de esas fichas. El número 1 era la comida que preparaba todos los domingos hasta el día de su muerte. Estas 25 cenas fueron creadas para una sola cosa: alimentar a una persona que vive sola, cocina sola y no puede permitirse desperdiciar ni $1 ni un gramo de esfuerzo. Hagamos la cuenta regresiva de las 25 cenas olvidadas de 3 ingredientes para pobres que las personas mayores que viven solas necesitan recordar. Top 25. Huevos y tomates. Una lata de tomates triturados, 2 huevos y una cebolla. Esa era toda la lista de la compra para lo que las abuelas italianas de Brooklyn llamaban cena. Cuando la cartera estaba vacía y la familia aún tenía que comer, se cortaba la cebolla en dados en una sartén caliente, se dejaba ablandar, se vertían los tomates y se cocinaban a fuego lento durante 10 minutos hasta que el caldo se volvía espeso y oscuro. Luego se cascaban los huevos justo encima, se tapaba la sartén y se esperaba 4 minutos. Las claras se cuajaban en la salsa mientras que las yemas se mantenían blandas. Una persona mayor podía preparar esto sentada en un taburete de la cocina en exactamente 15 minutos. Una lata de tomates costaba 30 centavos en 1972. 2 huevos costaban 5 centavos servidos sobre una rebanada de pan duro. Toda la cena costaba menos de 25 centavos y sabía a una cocina con alguien en ella. Top 24. Atún y arroz. Una lata de atún, una taza de arroz y una lata de crema de champiñones. Esa era la trinidad de la supervivencia entre semana para las viudas de todo el medio oeste rural desde finales de la década de 1950 en adelante. El arroz se cocía en una olla con agua. La sopa se incorporaba directamente de la lata. El atún se añadía al final y se calentaba en 5 minutos. Toda una cena elaborada a partir de 3 artículos de despensa que habían estado guardados en el armario desde la última compra. El arroz se hinchaba y absorbía la crema. El atún mantenía su forma pero perdía su sequedad. Una lata de atún costaba 29 centavos en 1968. Una caja de arroz costaba 10 centavos. Esta era la comida que alimentaba a una persona el martes, el miércoles y el jueves de una sola olla. Nadie se quejaba porque nadie estaba mirando. Top 23. Repollo y tocino. Media cabeza de repollo, 4 tiras de tocino y una cebolla. Esa era toda la cena. El tocino iba primero a la sartén, derritiéndose en un charco de grasa que haría todo el trabajo pesado. La cebolla iba después, volviéndose translúcida en la grasa de cerdo. Luego el repollo, rasgado en lugar de cortado para unas manos que ya no podían agarrar un cuchillo, se apilaba encima y se cocinaba al vapor en su propia humedad durante 15 minutos hasta que se volvía sedoso y dulce. Al final el tocino se desmenuzaba por encima. Una libra de repollo costaba 12 centavos en 1962. Los extremos y trozos de tocino, las sobras baratas que el carnicero no podía vender a precio completo, costaban unos 30 centavos la libra. Esta era la cena que hacía que una persona se sintiera alimentada. No solo llena, alimentada. Hay una diferencia. Top 22. Frijoles sobre tostadas. Una cena de 5 minutos, una lata de frijoles horneados, 2 rebanadas de pan tostado y una nuez de mantequilla. Los británicos llamaban a esto la hora del té. Las madres estadounidenses que lo aprendieron de las novias de guerra lo llamaban un milagro de martes. Se tostaba el pan hasta oscurecerlo. Se calentaban los frijoles en una cacerola pequeña hasta que burbujeaban por los bordes. Se untaba la tostada con una capa gruesa de mantequilla y se vertían los frijoles directamente por encima para que el pan se ablandara por debajo sin quedar empapado. 5 minutos desde el inicio hasta el plato. Una lata de frijoles costaba 19 centavos en 1965. Una barra de pan costaba 25 centavos.
Para una persona mayor con manos temblorosas y una rodilla mala, esta era una cena que no pedía nada y lo daba todo. Proteínas de los frijoles, carbohidratos del pan, grasas de la mantequilla. Nutricionalmente completa casi por accidente, barata por diseño. Top 21. Sopa de papa. 2 papas Rousset, media cebolla y una taza de leche. Esa era toda la receta de la sopa que mantuvo vivas a las viudas en los valles de los Apalaches desde la Depresión en adelante. Se cortaban las papas en dados, se echaban en una olla con la cebolla y el agua justa para cubrirlas, y se cocinaban a fuego lento hasta que las papas se deshacían. Luego se machacaba la mitad de ellas directamente en la olla para espesar el caldo. La leche se añadía al final, fuera del fuego, para que no se cortara. Toda la cena costaba unos 40 centavos y rendía lo suficiente para 2 noches. La textura era lo suficientemente suave para una persona sin dientes. El sabor era lo suficientemente cálido como para sentirse acompañado. Ese era siempre el truco, no solo alimentar un cuerpo, sino alimentar a una persona. Top 20. Salchichas con frijoles. 3 salchichas, una lata de cerdo con frijoles y una cebolla. Fue la cena más estadounidense jamás inventada y la más completamente olvidada. Cortabas las salchichas en rodajas, las dorabas en una sartén seca hasta que los bordes se rizaran, echabas la cebolla picada y luego vertías los frijoles directamente de la lata por encima. 10 minutos a fuego lento y el sabor de la salchicha se filtraba en el caldo de los frijoles, volviendo todo el guiso ahumado y dulce. Un paquete de salchichas costaba 49 centavos en 1970. Una lata de frijoles costaba 25 centavos. Por menos de $1, una persona mayor tenía cena para 2 noches y almuerzo para el tercer día. Los niños que venían de visita lo comían sin quejarse. Los maridos que llegaban cansados a casa lo comían sin quejarse. Las viudas que lo comían solas en la mesa de la cocina tampoco se quejaban. Top 19. Sopa de huevo. Un cartón de caldo de pollo, 2 huevos y una cebolleta. 60 segundos de cocción. Esa era toda la inversión. Llevabas el caldo a ebullición fuerte. Batías los huevos en una taza de café con un tenedor. Vertías los huevos en el caldo hirviendo en un hilo fino y constante mientras revolvías lentamente. Los huevos se cuajaban al instante formando cintas de seda dorada que flotaban por el caldo como pequeñas nubes. La cebolleta se cortaba por encima. Esta era la cena que preparaba una persona mayor cuando estaba enferma, cuando estaba cansada, cuando ninguna otra cosa le apetecía. El caldo hidrataba. Los huevos aportaban proteínas. Todo el tazón se digería de forma cálida y suave. Menos de $2, menos de 5 minutos. Un abrazo en un tazón para una persona que no tenía a nadie más que se lo diera. Esto es lo que omiten los libros de recetas. Una cena de 3 ingredientes no es un conformismo, es una filosofía. Cuando vives solo a los 78 años y tus manos ya no funcionan como antes. Cuando la lista de la compra se ha reducido a las cosas que puedes llevar del coche a la cocina en un solo viaje. Cuando la mesa ha estado puesta para uno durante casi una década. No buscas una receta con 16 ingredientes y 2 páginas de instrucciones. Buscas algo que se ajuste a lo que tu día aún te permite. 3 ingredientes se ajustan. 3 ingredientes que puedes recordar sin tener que anotarlos. 3 ingredientes que producen una cena real, no solo calorías. De eso se trataron siempre estas comidas. No de pobreza, de practicidad. Top 18. Pan de maíz y suero de mantequilla. Una porción de pan de maíz de la mañana, un vaso de suero de mantequilla frío y una nuez de mantequilla. Esa fue la cena en todo el sur rural durante 2 siglos, y la mayoría de las personas menores de 60 años nunca han oído hablar de ella. Desmigabas el pan de maíz en un vaso alto o en una taza de hojalata. Vertías el suero de mantequilla frío por encima hasta que cubría el pan por una pulgada. Te lo comías con una cuchara, de arriba hacia abajo a medida que el suero de mantequilla empapaba cada miga. Una persona mayor podía preparar esto en 90 segundos.
El suero de mantequilla aportaba proteínas y probióticos antes de que nadie los llamara probióticos. El pan de maíz aportaba fibra y carbohidratos de absorción lenta. La mantequilla aportaba la grasa que mantenía el cuerpo caliente durante una noche de enero. Esta era la cena de las abuelas en Mississippi que vivían hasta los 96 años. Top 17. Spam y arroz. Una lata de spam, 2 tazas de arroz cocido y un huevo. La cena que regresó a casa desde el frente del Pacífico en 1945 y se quedó en las cocinas estadounidenses durante 40 años. Cortabas el spam en cubos, los dorabas en una sartén seca hasta que los bordes estuvieran crujientes, los apartabas a un lado, revolvías el huevo justo al lado en la misma sartén y luego mezclabas todo con el arroz. El cerdo curado y salado sazonaba el arroz. El huevo añadía riqueza. Toda la cena se preparaba en 8 minutos en una sola sartén y con una sola cuchara que lavar. Una lata de spam costaba 63 centavos en 1971. Nada en esta lista se alejó más del lujo que el spam, y nada alimentó a más trabajadores estadounidenses durante más décadas de escasez. Las abuelas hawaianas todavía lo preparan. Las abuelas coreanas llevaron su versión a casa con los soldados. Cruzó todos los océanos y todas las cocinas. Top 16. Macarrones con tomate. Una caja de macarrones tipo codito, una lata de tomates enteros pelados y una nuez de mantequilla. Esto no es pasta con salsa marinara. Esto es algo más antiguo. Cocinabas los macarrones hasta que estuvieran tiernos, los escurrías, los volvías a echar en la olla caliente y aplastabas los tomates a mano. La mantequilla se añadía al final y se derretía con el calor de la pasta. Esa era toda la cena. Los tomates cubrían la pasta con una salsa brillante, ácida y casi parecida a una sopa que no sabía a nada que viniera en un frasco. Una lata de tomates costaba 12 centavos en 1955. Una caja de macarrones costaba 9. Esto alimentaba a una persona durante 2 cenas y un almuerzo. Todas las abuelas sureñas en las Carolinas, Tennessee y Georgia preparaban esto. No anotaban la receta porque no lo necesitaban. Los cocineros caseros de hoy lo han reemplazado con salsa de frasco y nunca han mirado atrás. Top 15. Tortitas de salmón. Una lata de salmón rosado, un paquete de galletas saladas y un huevo. Simple. 3 ingredientes que convertían una lata de pescado de 29 centavos en algo que una persona se enorgullecía de servir en un plato. Escurrías el salmón, le quitabas las espinas más grandes si querías, aunque la mayoría de las abuelas las dejaban por el calcio. Desmenuzabas bien las galletas, batías el huevo y lo mezclabas todo con las manos. Dabas forma a la mezcla en 4 tortitas y las freías en una sartén caliente, 3 minutos por cada lado, hasta que el exterior quedaba dorado y crujiente y el interior se mantenía jugoso. El olor era inconfundible. Ahumado, oceánico, ligeramente mantecoso por la grasa de las galletas. Una persona mayor podía comerse una tortita para cenar y guardar 3 en el refrigerador para la semana. Los médicos ahora recomiendan el salmón enlatado específicamente para la densidad ósea en adultos mayores. Tu abuela ya lo sabía, ella simplemente lo llamaba viernes. Top 14. Sémola de maíz con queso. Una taza de sémola de maíz molida a la piedra, una barra de mantequilla y un bloque de queso cheddar curado. La cena que mantuvo vivo al sur rural a través de cada recesión económica desde 1930 en adelante. Cocinabas la sémola a fuego lento en agua con sal durante 40 minutos hasta que se hinchaba, quedando cremosa y tierna. Incorporabas la mantequilla removiendo hasta que se derretía formando cintas. Rallabas el queso cheddar por encima y lo mezclabas hasta que se estiraba en hilos dorados desde la cuchara. Una bolsa de sémola costaba 40 centavos y daba para cenar toda una semana. Un bloque de queso costaba 80. Esta era la comida que preparaba una persona mayor cuando estaba demasiado cansada para pensar, pero aún quería algo que supiera a cariño, lo suficientemente suave para cualquier dentadura, lo suficientemente caliente para calentar a una persona por dentro, lo suficientemente rica para sentirse como un domingo en una noche de martes. Top 13. Sándwich de mortadela frita.
2 rebanadas de mortadela, 2 rebanadas de pan y un toque de mostaza amarilla. La cena que alimentó a trabajadores de fábricas, mineros y viudas en todo el cinturón industrial, hacías 2 pequeños cortes en los bordes de la mortadela para que no se curvara. Ponías las rebanadas en una sartén seca y caliente y dejabas que se ampollaran y doraran 2 minutos por lado, hinchándose en el centro por el calor. El olor atraía a los vecinos a la ventana de la cocina. La mortadela iba sobre pan blanco con la mostaza. Esa era la cena. Una libra de mortadela costaba 39 centavos en 1968. No había vergüenza en este sándwich porque todos en el vecindario lo comían. Los hombres lo comían después de largos turnos. Los niños lo comían antes de la escuela. Las viudas lo comían solas en la mesa y lo llamaban miércoles. Nota rápida. Si quieres una colección completa, hice un libro de cocina con 100 comidas sencillas como las de esta lista. El enlace está en la descripción a continuación. Ahora, volvamos a la cuenta regresiva. Top 12. Pasta con ajo y aceite. Una caja de espaguetis, 4 dientes de ajo y un 74 de taza de aceite de oliva. Las abuelas italianas en Filadelfia lo llamaban aglio e olio. Las viudas irlandesas de la acera de enfrente, que lo aprendieron de ellas, simplemente lo llamaban pasta. Hervías los espaguetis hasta que estuvieran casi tiernos. Mientras se cocinaban, cortabas el ajo en láminas finas como el papel y lo dorabas en el aceite de oliva a fuego lento hasta que adquiría un tono dorado pálido y la cocina olía a pizzería. Escurrías la pasta, la echabas directamente en la sartén con el aceite de ajo y la salteabas durante 30 segundos hasta que cada hebra quedaba brillante. Una caja de espaguetis costaba 25 centavos. Una cabeza de ajo costaba 10 centavos. El aceite de oliva era el lujo, pero una sola botella duraba 6 meses. Esta era la cena que una persona mayor preparaba un viernes por la noche y sentía que había cocinado algo especial. Top 11. Frijoles con arroz. Una lata de frijoles rojos, una taza de arroz y un eslabón de salchicha ahumada. La cena que construyó Nueva Orleans y alimentó silenciosamente a la mitad del sur de Estados Unidos. Cortabas la salchicha en rodajas y las dorabas en una sartén seca hasta que soltaban la grasa. Luego cocinabas el arroz en la misma olla usando la grasa de la salchicha para darle sabor. Echabas los frijoles directamente de la lata al arroz durante los últimos 5 minutos. Toda la olla estaba lista en 25 minutos y daba para cenar 3 días. Una lata de frijoles costaba 25 centavos. Un eslabón de salchicha ahumada costaba 80 centavos, menos de 1.50 por 3 noches de cena que sabían a una cocina callejera de Nueva Orleans un miércoles. Louis Armstrong firmaba sus cartas frijoles rojos y arroceramente suyo. Un hombre que nunca olvidó lo que lo alimentó. Top 10. Tuna melt. Una lata de atún, una rebanada de pan y una loncha de queso americano. La cena de cafetería que llegó a 1000 cocinas. Escurrías el atún, lo mezclabas con cualquier mayonesa que hubiera, lo apilabas sobre el pan, ponías el queso plano encima y deslizabas todo bajo el gratinador durante 90 segundos hasta que el queso burbujeaba y se doraba por los bordes. Esa era la cena. El pan quedaba crujiente por debajo. El atún se calentaba por completo. El queso se estiraba en largos hilos al morderlo. Una persona mayor podía preparar esto sin estar de pie más de 2 minutos. Una lata de atún costaba 29 centavos. Una loncha de queso costaba 5 centavos. La cena parecía sacada del mostrador de una cafetería y costaba menos que un rollo de sellos. No había nada humilde en su sabor. Absolutamente nada humilde. Aquí hay algo que la industria alimentaria nunca anunciará. El supermercado cobra un recargo por la complejidad. Una cena congelada con 12 componentes en la bandeja cuesta $8. Ahora bien, la misma nutrición a partir de 3 ingredientes de despensa cuesta 80 centavos. Las matemáticas no son sutiles. La comodidad es lo más caro en el supermercado, y las personas mayores con ingresos fijos son quienes menos pueden permitírselo. La cena de 3 ingredientes fue la respuesta a esas matemáticas,
inventada por mujeres que tenían que cuadrar una chequera frente a un cuerpo que no les permitía estar de pie frente a la estufa durante una hora. Descubrieron qué tres ingredientes hacían el mayor trabajo. Anotaron esas combinaciones en fichas con lápiz. Luego pasaron las fichas a sus hijas. La mayoría de esas fichas se tiraron en los años 80, cuando las cenas congeladas parecían modernas y las recetas parecían anticuadas. Todavía podemos recuperarlas. Top 9. Queso cottage sobre tostada. Una rebanada de pan tostado, una cucharada colmada de queso cottage y un tomate en rodajas. Esto estaba en una de las fichas del cajón de aquella maestra de escuela de Iowa. Lo comió 3 veces por semana durante más de una década. Tostabas bien el pan, untabas el queso cottage en una capa gruesa como si fuera mantequilla, colocabas las rodajas de tomate encima y lo terminabas con pimienta negra recién molida. El queso cottage aportaba la proteína que una persona mayor necesitaba para los músculos y los huesos. El tomate aportaba la vitamina C que prevenía el escorbuto invernal. La tostada daba la estructura. Una tarrina de queso cottage costaba 49 centavos en 1968 y rendía para 12 cenas. Hoy en día los médicos recomiendan exactamente esta combinación para los adultos mayores que intentan mantener el peso y la fuerza. La maestra de escuela lo descubrió sin un médico. Simplemente descubrió lo que la mantenía viva. Top 8. Kielbasa y chucrut. Una libra de kielbasa, salchicha polaca, un frasco de chucrut y una patata. Cortabas la patata en rodajas gruesas y las colocabas en el fondo de una olla pesada. Cortabas la kielbasa en rodajas por encima. Vertías todo el frasco de chucrut, con jugo y todo, sobre lo demás. Tapa puesta, fuego lento, 40 minutos. Esa era toda la receta. La patata absorbía el jugo ahumado y ácido de la salchicha y el chucrut. La kielbasa se ablandaba y endulzaba con el vapor. Una libra de kielbasa costaba $1 en 1972. Un frasco de chucrut costaba 60 centavos. Esto alimentaba a una persona mayor durante 2 noches sin dejar nada en la olla más que sabor. La cocina olía a domingo durante los 2 días siguientes. Top 7. Hígado encebollado. Un filete de hígado de ternera, una cebolla amarilla grande y 4 tiras de tocino. La cena que aportaba más hierro, vitamina B12 y proteínas por dólar que cualquier otra cosa en el supermercado estadounidense. Primero cocinabas el tocino hasta que estuviera crujiente. Salteabas la cebolla en rodajas en la grasa del tocino hasta que se caramelizaba en dulces cintas marrones. Pasabas el hígado por harina, lo ponías en la misma sartén y lo cocinabas 90 segundos por lado. Si lo dejabas más tiempo se volvía amargo, razón por la cual toda una generación creció odiándolo. Bien hecho era suave y rico, casi mantecoso. Una libra de hígado costaba unos 20 centavos en la década de 1960 porque los carniceros tenían más cantidad de la que nadie quería. Dejamos de comerlo porque podíamos permitirnos no hacerlo. La nutrición no desapareció, el conocimiento sí. Una persona mayor que comía esto una vez a la semana obtenía más nutrición que la mayoría de las personas con la mitad de su edad. Top 6. Papilla de harina de maíz. Una taza de harina de maíz, 3 tazas de leche y una cucharada de mantequilla. Era el desayuno que también servía de almuerzo y, con frecuencia, de cena en todo el campo estadounidense desde 1850 hasta 1965. Llevabas la leche a fuego lento, incorporabas la harina de maíz batiendo lentamente para evitar grumos, echabas la mantequilla y revolvías durante 10 minutos hasta que toda la olla se volvía espesa, cremosa y fragante. Te lo comías caliente en un tazón con jarabe de arce, miel o simplemente una pizca de sal. Las sobras de la papilla se vertían en un molde para pan, se enfriaban durante la noche, se cortaban en rebanadas gruesas y se freían en mantequilla a la mañana siguiente. La harina de maíz costaba 10 centavos la libra en 1955. Una bolsa duraba un mes. Para una persona mayor sin dientes, una estufa silenciosa y una larga tarde por delante, esto era calidez. Esta era la comida de supervivencia hecha ternura. Top 5. Pan y leche.
unas rebanadas de pan del día anterior, una taza de leche tibia y una cucharada de azúcar. Esta fue la cena que alimentó a los niños de las zonas rurales de los Apalaches durante 200 años, y la cena a la que recurrían las viudas cuando no había nada más y la semana aún no había terminado. Se partía el pan en trozos irregulares y se echaba en un tazón hondo. Se calentaba la leche en la estufa hasta que empezaba a humear. Se vertía sobre el pan y se dejaba reposar durante 30 segundos. El pan se hinchaba, se ablandaba y se volvía casi como una papilla. El azúcar lo hacía reconfortante. Una barra de pan costaba 16 centavos en 1952. Un litro de leche costaba 21 centavos. Para una persona mayor sin dinero hasta la llegada del siguiente cheque, esta era su cena. Nadie hablaba de ello. No había vergüenza en ello. Era simplemente lo que ayudaba a una persona a llegar a la mañana siguiente. Nadie habla de lo que realmente sucede cuando una persona deja de cocinar. No se trata solo de nutrición, es identidad. La cocina era el lugar donde una persona solía ser útil. Cuando las comidas se detienen, la utilidad se detiene. Cuando la utilidad se detiene, algo más comienza a desaparecer también. Estas cenas de 3 ingredientes nunca se trataron solo de ahorrar dinero. Se trataba de preservar el acto de cocinar cuando todo lo demás lo hacía sentir inútil. 3 ingredientes significaban que una persona mayor todavía podía preparar una comida, todavía podía poner la mesa, todavía podía alimentarse con sus propias manos y llamar a eso cena, en lugar de rendirse y comer galletas saladas en el sillón. La dignidad del acto era el punto principal, la comida era solo el vehículo. Top 4. Sopa de guisantes partidos. Una bolsa de guisantes partidos, un hueso de jamón sobrante y una cebolla. 3 cosas que hacían una olla de sopa tan espesa que casi se podía mantener una cuchara de pie en ella, y con un sabor tan profundo que sabía como si un chef hubiera estado preparándola durante una semana. Se echaban los guisantes, el hueso y la cebolla picada en una olla con agua, y se dejaba hervir a fuego lento durante 2 horas, sin necesidad de vigilarla. Los guisantes se disolvían en una espesa papilla verde. El hueso de jamón liberaba hasta el último rastro de riqueza ahumada que alguna vez tuvo. Una bolsa de guisantes partidos costaba 29 centavos en 1965. El hueso de jamón era gratis, una sobra del domingo. Esta sopa alimentaba a una persona mayor durante 4 días y mejoraba cada vez que se recalentaba. La cafetería del Senado ha servido su versión todos los días desde 1903, porque cada senador que creció en la pobreza la reconocía como el sabor del hogar. Top 3. Frijoles pintos y pan de maíz. Una libra de frijoles pintos secos, un cuadrado de pan de maíz y un trozo de cerdo salado. Esta fue la cena que forjó a generaciones de estadounidenses en Kentucky, Tennessee, Virginia Occidental y los Ozarks. Los frijoles se remojaban durante la noche en agua fría. A la mañana siguiente se ponían en una olla con el cerdo salado y suficiente agua para cubrirlos por 2 pulgadas. Hervían a fuego lento todo el día hasta que el caldo se volvía oscuro y sedoso, y los bordes de los frijoles se deshacían en algo cremoso sin una sola gota de crema. El pan de maíz se horneaba mientras los frijoles se cocinaban en la única sartén de hierro fundido que una cocina necesitaba. Se desmenuzaba el pan de maíz en el caldo de los frijoles y se comía de un solo tazón. Una libra de frijoles pintos secos costaba 8 centavos en 1962. Esta olla alimentaba a una persona durante una semana y sabía toda la historia del sur rural en un solo bocado. Top 2. Pollo con bolitas de masa. Una cena sencilla de 3 ingredientes. 2 muslos de pollo, una lata de masa para panecillos y un cartón de caldo de pollo. La cena que las abuelas del sur llevaban en ollas tapadas a las puertas de todo el vecindario cada vez que alguien estaba enfermo, de luto o simplemente necesitaba sentirse amado. Se hervían los muslos a fuego lento en el caldo durante 30 minutos hasta que la carne se desprendía del hueso. Se sacaban los huesos, se desmenuzaba la carne, se volvía a llevar todo a un hervor suave y luego se echaba la masa en cucharadas directamente en el caldo hirviendo. Las bolitas de masa se inflaban suaves y esponjosas en 5 minutos.
absorbiendo el sabor del pollo desde adentro. Toda la olla se espesaba en algo entre una sopa y un estofado. 2 muslos de pollo costaban $1. Una lata de masa costaba 80 centavos. Con $3 se preparaba la cena para 3 noches y le recordaba a una persona mayor que comía sola que alguien, en algún lugar, también solía prepararle esto. Top 1. Pollo con arroz. 2 muslos de pollo, una taza de arroz y un cartón de caldo de pollo. Esta fue la comida que la maestra de escuela en Iowa preparó todos los domingos durante los últimos 11 años de su vida. Era la comida que podía hacer a los 73 años y que todavía podía hacer a los 84 cuando le empezaron a temblar las manos. Se doraban los muslos en una olla pesada, con la piel hacia abajo, hasta que la grasa se derretía y la piel adquiría un color caoba profundo. Se vertía el arroz y se dejaba tostar durante 1 minuto en la grasa del pollo. Se vertía el caldo, se llevaba a ebullición, se tapaba y se dejaba cocinar durante 25 minutos. Al regresar, el arroz había absorbido cada gota del caldo con sabor a pollo, y los muslos estaban tan tiernos que se deshacían al toque de un tenedor. La cocina olía a todos los domingos que una persona hubiera amado jamás. 2 muslos de pollo costaban $1. Una taza de arroz costaba unos centavos. Por menos de $3, una persona mayor tenía 4 noches de cena que sabía a compañía, que sabía a una cocina que todavía estaba viva, que sabía a la mujer que solía cocinarla, que sabía a un domingo que aún no había terminado. Elige una de estas esta semana. Solo una. Los huevos en salsa de tomate, la sopa de papa, el pollo con arroz. Prepárala. Siéntate a la mesa, no en el sillón frente a la televisión. Pon la mesa. Come despacio. Luego regresa y cuéntame cuál probaste porque quiero saber si el sándwich de mortadela frita recibe más amor que la sopa de guisantes partidos. Quiero saber si la abuela de alguien más guardaba 3 fichas en un cajón de la cocina, porque estas no eran comidas de pobreza, eran algo auténtico. Las comidas que mantuvieron a una generación alimentada y digna con casi nada. Tu abuela lo sabía, ahora tú también lo sabes. Si estas historias de supervivencia y cocina sencillas cambiaron tu forma de ver los ingredientes en tu propia despensa, por favor, suscríbete y dale me gusta al video. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Plantemos juntos las semillas para el futuro. El próximo tesoro del pasado se abrirá pronto.